ido evolucionando con la música DJ, Gabriel? Ya la estamos viendo en pantalla. Ginny Simon, como siempre, un gusto que nos acompañe, politóloga, académica acá en la Universidad de Concepción, porque hay harto que desmenuzar en el tema político. Bueno, sí, es que es cierto, Chile cada vez es como más política y los temas que están debatiendo, es que está muy abierta a los temas, ¿cierto? No está tan cerrado como antes, yo diría, hay menos cocina, parece que años anteriores. Sí, y bueno, siempre ha estado polarizado, pero en estos momentos, claro, se ve mucho más ahí respecto a lo que ocurre luego del plebiscito. Y me gustaría partir precisamente con eso, Ginny, lo que nos deja el triunfo del rechazo, lo que nos deja este proceso constituyente, que ha generado tensiones en otras aristas, no solamente en lo que conlleva el proceso constituyente en sí. Sí, es que de cierta manera fue una ganancia, no sé cómo decirlo, pero una ganada para la derecha, en el sentido de que ellos, claro, ellos apropiaron y de cierta manera yo encuentro que el gobierno y hasta cierto los parlamentarios dentro del Congreso no han logrado plantear que una interpretación diferente, ¿cierto? Porque sabemos que al final hubo múltiples factores que incidieron en el rechazo tan grande y que uno de los factores, yo diría que menos importante, es el factor de los partidos de la derecha y su agenda, ¿cierto? Sabemos que dentro de la franja no estaban presentes los partidos, sino ciudadanos y ciudadanas y organizaciones que buscaban plantear otra posición. Claro. Pero la política es la política. Ahora se tiró la pelota, ¿cierto?, al Congreso, y en el Congreso también está una presencia bastante importante de personas que están para hacer más lento el proceso constituyente, de tener mayor control sobre el proceso constituyente, y vemos algunos actores que van surgiendo. Yo tengo mucha esperanza todavía en la Asociación Chilena de Municipalidades, que ha surgido, que encuentro que tiene muchas propuestas en relación a lo que pasa en los distintos territorios, que Chile es un país muy grande y necesita respuestas un poquito más complejas que mantener la misma constitución con algunos cambios. Claro, y lo que se ha dicho también, que evidentemente van a respetar el plebiscito de entrada, y lo que significa, estando a una semana de que se cumpla un mes del triunfo del rechazo, y que si somos súper fríos, la opinión personal, creo que no hemos avanzado. No hemos avanzado. No. Es que es una negociación, ¿cierto? Como eso, cada uno va tirando, va avanzando, va tirando, y justo quedé pensando eso antes de venir, que había una cierta esperanza, yo diría, de muchos que votaron a prueba, que están más al centro, con la designación de Analía Uriarte, ¿cierto?, como secretaria general de la presidencia, que iba a negociar, pero yo creo que la derecha también tiene bastante esperanzas en ella, como si ella va a estar tirada de cierta manera. Y vamos a ver qué pasa. Yo encuentro súper complicado y lamentable, porque en verdad deberíamos avanzar hacia algo diferente de los bordes que están planteando como parte de la discusión en relación al proceso constituyente. Es que son muchas cosas, porque sí, que se le está tirando la mata en buen chileno, cargando la mata al Congreso, porque estamos hablando del proceso constituyente y qué ocurre con el TPP-11, qué ocurre con otras decisiones, porque claro, quizás como ciudadanía estamos muy atentos y ansiosos de que se avance pronto en estas decisiones, porque todas son súper importantes, pero están abarcando bastante en este tiempo. Sí, bueno, están conversando actualmente, ¿cierto?, sobre TPP-11. Parece que se va a aprobar dentro del Congreso y después se va a pasar la pelota de cierta manera al presidente, que ha indicado que va a demorar para aprobar, para ratificar. Hay que ver qué pasa. Me parece que falta mayor discusión y debate público en relación a temas tan complejos como el TPP. Cuando uno va buscando información, hay tantas aristas, ¿cierto? Hay tantos debates para una ciudadana que quiere comprender cómo va a impactar en su vida. Me parece que no veo que están planteando ese tema dentro de los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, algo que nosotros vamos a estar desarrollando la próxima semana y dentro de esta semana también tratar de explicar esto, porque muchas veces uno se queda con lo macro y sabemos también lo que significa evidentemente este tipo de instancias que si vamos un poquito más atrás, previo pandemia, estallido social, estaba full el movimiento y recuerdo que lo hablamos
en innumerables veces y claro, pandemia y todo esto, se mantuvo ahí todo esto stand-by y se vuelve a retomar, lo que significa también todos estos conflictos en general o divisiones dentro del Congreso, actual gobierno, esta tensión y también lo que la ciudadanía, no sé si tú lo ves o lo habías visto en todos los años que llevas acá en Chile haciendo todos estos análisis, a la ciudadanía tan pidiendo la factura, están ahí como, ya, ¿qué está pasando? Está más empoderada, claramente, tenemos más acceso a la información, pero son temáticas que la ciudadanía también se está apropiando bastante. Sí, tiene que ver principalmente con la falta de paciencia. Hay que pensar, ¿cierto?, con el plebiscito que puso fin a la dictadura, la alegría ya viene, ¿cierto? Claro. Como eso, más de 30 años después hay la sensación que la alegría todavía falta llegar, ¿cierto? Como eso hay una falta de paciencia que se observó, en verdad, desde 2010, 2011, ¿cierto? Se observa un aumento en movimientos sociales, ¿cierto? Buscando, ¿cierto?, poner temas en la agenda, especialmente en temas medioambientales. Podemos pensar tanto en el movimiento universitario de 2011 y después que se acumuló de cierta manera un montón de temas y en 2019 es como demasiados temas, ¿cierto? Yo recuerdo que había una lista de una cantidad de temas después de 2019. Y los partidos políticos no han jugado el rol que deben jugar para como transformar, interpretar todas esas demandas y ponerlo en su programa, etcétera, pero también negociar y debatir y lograr conectar también, convencer, persuadir a los demás. Y por eso que cuando hablamos de poderizado, al final son los partidos políticos más poderizados que la ciudadanía en general. Pero si no tiene conocimiento o información en cuál basar sus decisiones, al final difícilmente, que de cierta manera mueven con el viento, es mejor dicho, ¿cierto? Como eso, que me dijeron eso, y uno escucha a personas en quien uno confía, porque es imposible ser experto en todo, incluyendo nosotros académicos y académicas. Sí, claro, sí, por eso también es importante ir cruzando ideas, ir cruzando informaciones, disciplinas, se van mezclando todo esto, y lo que significa, además, todos estos cambios, y volviendo a lo que significa el gobierno actual. Nosotros tuvimos, terminando este cambio de gabinete, lo que analizabas en ese momento, Ginny, respecto a la expertise política de algunas figuras que asumen carteras, ¿es momento de hacer algún tipo de evaluación o cómo has visto también estas semanas, considerando que también lo comentamos en ese día, se esperaban cambios a nivel regional, es como lo lógico en cierta medida, si cambia la cabeza como que va cambiando abajo? Aún no ha pasado nada, está todo como tranquilo, como que no, amoldándose recién. Sí. Bueno, hay muchos rumores que se va a ir saliendo. Yo creo que parte del problema es que quién va a reemplazar lo que van saliendo. Porque igual dentro de la región hay muchos cargos que no se han designado o se queden de otro gobierno de cierta manera, como especialmente la alta dirección pública. Ese no es malo, yo encuentro, especialmente en temas regionales, no es un tema de como izquierda-derecha, sino debe ser un tema de región, ese que buscamos generar con una mayor descentralización. Ahora, sí falta un cambio de mano, yo diría quizás, en verdad, avanzar hacia la eliminación del delegado presidencial como figura que fue una promesa de Boric, y de lograr mayor coordinación entre el gobierno regional y los distintos seremi sectoriales, porque uno observa más, mucho protagonismo del gobernador y no tanto protagonismo de la delegada presidencial. Como eso no ha favorecido a ella, no ha favorecido la resolución de conflicto, porque si tenemos dos líderes o dos cabezas, de cierta manera, ellos tienen que trabajar juntos para la región, y están trabajando juntos, pero de cierta manera hay como algo tiene que cambiar, como eso quizás van moviendo distintas personas y todo eso, pero sí, es un temazo acá en la región, porque uno se siente que está estancado esperando, ¿cierto?, que algo pase de cambiar y podemos volver a trabajar bien. Y sobre todo lo que significa evidentemente para regiones, las medidas siempre son más lentas, uno espera cambio, siempre dentro de los
no sé, carteras principales, salud, transporte, que son como la educación. Pero yo diría van avanzando. Por ejemplo, hay una actividad, me parece, la próxima semana en relación a como el plan de transporte adentro de Gran Concepción. Salud también va avanzando. Pero sí, uno se siente que... Como desplazado de la región metropolitana. Que sí, el Estado sigue siendo centralizado y no hemos logrado avanzar en temas como fundamentales. Sí, hay que... Por eso yo encuentro... Pero vamos cambiando, en teoría, Sí, si analizamos lo que ha pasado este último tiempo a lo que se pasaba hace 10 años atrás, ha ido mutando también la relación entre la política clásica a la política que se está haciendo en estos momentos, está como en una transición. Sí, es que yo diría que es parte del problema del gobierno, ¿cierto? Que no tiene la memoria que tiene, por ejemplo, socialismo democrático. Estábamos conversando antes, ¿cierto?, de Carolina Toá, que tiene una historia, ¿cierto?, desde la dictadura y muchos de... Empapadísima. Sí, como eso, ellos tienen una capacidad y han aprendido, yo diría, de personas que en verdad tienen mucha capacidad política de comprender la dinámica. Y en general, el nuevo gobierno... Y no son todos así, hay algunos que ¿cierto? Han llegado y entrado y trabajan súper bien. Podemos pensar, por ejemplo, en Camila Vallejo, que está transversalmente destacado. Yo diría el presidente también tiene un discurso moderado, comprende de cierta manera mucho de la dinámica, pero hay una sensación que es muy espontánea. Que, por ejemplo, comparado con lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos, que es una persona que analiza, piensa de cierta manera y sabe, bueno, estatista, pero yo diría, hay nuevos tiempos, pero yo diría más que es una persona que se preocupa de muchos elementos. Y yo diría Carolina Toá también tiene ese tema de como tan súper pendiente de lo que está pasando y van planteando los temas. Pero es un nuevo momento también y es complejo, porque muchas de las personas que votaron por Boric en la primera vuelta buscan ¿cierto? Avanzar más allá de lo que fue la concertación. Y justo ¿cierto? El embajador de España comentó negativamente los 30 años y ese, como uno de profesores de estudiantes que nacieron en 2000, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Como eso uno dice, ustedes saben quién es, ¿cierto? Ricardo Lagos, por ejemplo, ni se recuerden, por ejemplo, más allá del dedo del Lagos. Claro, no eso, pero la segunda vuelta, ¿cierto? Entre Lavín y Ricardo Lagos y la importancia del primer presidente socialista y después Michelle Bachelet, ¿cierto? Como primera presidenta de ser más. Hay un montón de temas, pero especialmente Ricardo Lagos, porque era tan clave en el tema de la privatización como ministro de Obra Pública en Elwin, pero hay como un montón de temas que uno lo puede criticar, pero en el momento, ¿cierto? Ellos estaban tratando de hacer lo que pensaron que es bien, igual como ahora. Pues uno espera de cierta manera que uno mira un poquito más a esa época con sabiduría de estar gobernando ahora, entender la complejidad, porque queda pensando en eso también, la derecha ahora es polarizante, pero es democrático. Si uno piensa en el principio de los 90, los desafíos que tenía Patricio Elwin de no caer, que no cae la democracia que está recién instalando, que no se vuelve a una dictadura, que se va fortaleciendo y construyendo instituciones. En eso Chile es y sigue siendo uno de los países más respetados. Yo creo por eso que había tantas esperanzas internacionales en relación a la Convención Constitucional. Pero en Chile, como sabemos, que la mitad también vota, casi la mitad votaron ¿cierto? Sí para Pinochet, ¿cierto? Como eso, Chile todavía está en proceso de transición. Es importante destacar eso, Ginny, y algo que hemos hablado en otra oportunidad y para ir redondeando esto, que nosotros nos asombramos de lo que ocurre en el extranjero, porque sí somos una sociedad más conservadora, bastante conservadora. Sí. Lo que ocurre, y aprovechando ahí metiendo entre medio, en Italia, que genera impacto mundial, claramente. Nos sorprende abruptamente, pero como también sorprendió que hubiese ganado el rechazo en nuestro país. Como que a veces decimos, oye, somos medio, como que somos distintos, pero en ciertas cosas como que actuamos, la sociedad actúa como menos parecida en algunas medidas, lo que significa
hacer un análisis de acuerdo a su época, porque lo que tú señalas, lo que fue Ricardo Lagos en su momento, claramente si lo posicionamos en la actualidad, es otra figura. Lo Sí. que fue Bachelet en su momento, en su primera administración, en su segunda administración, Sí. bueno, y como terminó la segunda administración. Todo tiene que ser de acuerdo al tiempo y eso es lo importante también de visibilizar estas temáticas de la política, porque muchas veces nos quedamos con este momento, oye, sí, esta figura, esto, y nos quedamos en eso y nos olvidamos qué pasó atrás, más allá de las grandes temáticas que siguen marcando nuestro país. Sí, es que uno se va acumulando también, que hay que pensar en las nuevas generaciones que... Lo instantáneo. Claro, sí, que ellos crecieron en otro Chile, que Chile ha crecido de manera impresionante durante 30 años. Claro, había momentos de vaca flaca, pero de verdad Chile se destaca por una economía estable, orientado a la exportación. Y de cierta manera yo todavía tengo esperanza que podemos hacer como una economía que no solamente enfoca a crecimiento económico, sino de cierta manera va fortaleciendo en términos de derechos sociales, la calidad de la salud, la calidad de la educación. Yo creo que en general son mensajes acá que la gran mayoría de los chilenos quieren. El tema es quién va a promover ese tema, cómo se va logrando, y en eso necesitamos más debate público. Y bueno, y es lo que vamos a estar haciendo también durante las próximas semanas, analizando cómo van avanzando estas temáticas. Me quedé pensando, claro, en tus alumnos que nacieron, No, yo pienso, sí. alumnos que nacieron con la primera presidenta mujer, que también, viendo como dentro de lo positivo. Así Sí, como... no, sí, es que claramente, y tampoco piensen, por ejemplo, que va a llegar el golpe, ¿cierto? Ellos tienen, yo recuerdo conversando con colegas, ¿cierto? Que fueron estudiantes en los últimos años de la dictadura, y cuando ellos salieron a marchar, existía la posibilidad que no volvieran a su casa, ¿cierto? Y ese era real. Ese, en general, no es una realidad a pesar de todo lo que pasó durante el estallido. Sí, claramente respecto a todas las violaciones de los derechos humanos, pero no es comparado con lo que se vivió en la época de dictadura. Ginny Simon, siempre un gusto que nos acompañes acá por las pantallas de TV. Igual. Me encanta conversar la política con usted. Sí, ahí de una manera, temas serios, pero no tan serios. No, sí, la política tiene que ser de día a día y no tenemos miedo de hablar ni de la política ni de la religión. Absolutamente, ya quedó en el pasado eso de que no se habla de política ni de religión ni de fútbol en la mesa, porque hay familias que pelean por eso. Nos vemos, Ginny. Sí, nos vemos. Nosotros ya empezamos a despedirnos, pero queremos revisar antes algunas imágenes de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para ver cómo está el Gran Concepción a esta hora de la tarde. Me dice, señor director, me cambio para acá, vamos para acá nomás, porque, oye, pero aquí no anda ni un vehículo para estas calles. Los Carreras Paicaví, cero movimiento en comparación a lo que veíamos antes. Concepción, Costanera, Esmeralda, súper, están atentos. Si retomó el partido de la Universidad Católica, no retornó. No, se suspendió. Ahí vamos a ver también lo que ocurre respecto a eso. Talcahuano, mira, en Talcahuano ahí vienen algunos vehículos. Estamos viendo Blanco con Valdivia a esta hora de la tarde. Ya la gran mayoría de las personas ya retornaron hacia sus hogares. Sabemos que la hora punta, los tacos ocurren dentro de las 5 y 6 y media de la tarde. O'Higgins, Rengo, una cámara que está ubicada en dirección al Fondo Plaza Independencia, ya renovada, restaurada, lo que significa. Tuve la oportunidad de pasar, señor director, le cuento, así que está muy bonita. Hace tiempo que no se veía así el centro de Concepción tan despejado, que ayuda a potenciar también al comercio local. Todo tan... claro, seguramente la gran mayoría de las personas se fue al concierto de Daddy Yankee, sí. Vamos a ver qué ocurre también durante esta jornada. Mañana vamos a actualizar eso. Están todos en la casa viendo la comunidad del contenido con este nuevo horario, 17 a 20 horas, rico, tranquilito. Mira Costanera, nunca he visto estas imágenes. Creo que en la comunidad del contenido no habíamos tenido la oportunidad de ver esto porque, claro, con el horario antiguo de 14 a 16 horas era totalmente distinto, pero acuérdense, de lunes a jueves de 15 a 20 horas y los viernes estamos de 17, ¿por qué dije 15? De 17 a 20 horas y usted no me dice nada, Matías, ¿por qué no me corrige? De 17 a 20 horas de lunes a jueves y los viernes de 17 a 19 horas. Sí, me creen todo acá, no me crean tanto. Muchísimas gracias por su sintonía. Sigan pegaditos porque en 4 minutitos más ya viene la edición central de TV1 Noticias junto a Javiera Sangüesa. Nosotros ya nos reencontramos mañana jueves a las 17 horas.